Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Ángel Araiza, soy profesor de idiomas y el día de hoy les voy a enseñar un poquito de conjugación del verbo to do en tiempo presente. Lo primero que vamos a entender es que el verbo to do se va a leer de dos formas. La primera como un verbo principal, como un verbo normal, y se va a traducir como hacer. La segunda como verbo auxiliar va a ser un poquito más complicada. En realidad nos va a servir para poner nuestras oraciones en negativo o en forma interrogativa, siempre y cuando nos estemos refiriendo a acciones. Entonces, vamos primero a conjugarlo como si fuera un verbo normal y después vamos desglosando. ¿Les parece? Conjugar nuestro verbo to do en sus formas positiva, negativa e interrogativa. Tengo mis sustantivos, I, you, he, she, it, we, they. Y tengo mis conjugaciones I, do, you, do, he, does, she, does, it, does, we, do, they, do. Al ser una oración positiva lo vamos a conjugar directamente. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace. Eso hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos hacen. Ahora, quiero que pongan atención en cómo empezamos a conjugar en forma negativa. Lo primero que van a notar es que se va a repetir el verbo to do dos veces y también es algo que se puede contraer. Entonces voy a tener I do not do, you do not do, he does not do, she does not do, it does not do, we do not do, they do not do. En forma contracta voy a decir I don't do, you don't do, he doesn't do, she doesn't do, it doesn't do, we don't do, they don't do. Ahora, quiero que noten algo. Solo la primera vez que aparece el verbo to do se va a conjugar, mientras que la segunda no se va a conjugar, simplemente va a pasar la pura raíz. Esto es esencial porque es norma, pero vamos explicando poco a poco. En su forma interrogativa, el verbo to do se va a colocar al principio de la oración, como es usual a la hora de hacer nuestras preguntas, y después vamos a poner el sustantivo, I, you, he, she, it, we, they. Como seguimos conjugando con el verbo to do como si fuera normal, voy a tener do I, do. Do you, do. Does he, do. Does she, do. Does it, do. Do we, do. Do they, do. Lo que vamos a entender es que el verbo to do tiene dos lecturas. La primera, como si fuera un verbo normal o un verbo principal, se va a hacer la traducción como hacer en el español. La segunda, como verbo auxiliar y probablemente la más utilizada, es solo para darle una carga negativa o interrogativa a nuestra oración y no va a ser un verbo traducible. ¿Qué significa esto? Que cuando yo lo ponga en mi oración, el verbo to do simplemente va a indicar si mi oración es negativa o si es interrogativa. No vamos a indicar que es una oración positiva porque para eso vamos a tener la conjugación directa. Y ahorita voy a ponerles un ejemplo para que vean cómo funciona. Pero en realidad, cuando se lee como si fuera el verbo principal, el verbo to do va a ser hacer de forma normal. Cuando esté en la posición de un verbo auxiliar, el verbo to do va a modificar la oración haciéndola negativa o interrogativa, lo cual nos deja un espacio vacío donde vamos a colocar un verbo principal. Para entender cómo se relaciona el verbo to do con otros verbos, básicamente vamos a conjugarlos de nueva cuenta en forma positiva, en negativa y interrogativa. Aquí tengo de ejemplo el verbo study, que es estudiar. Y conjugo. I study, yo estudio, you study, tú estudias, he studies, él estudia, she studies, ella estudia, it studies, eso estudia, we study, estudiamos, they study, ellos estudian. Si se fijan, la conjugación es directa. No voy a usar ningún intermediario ni ningún verbo auxiliar, simplemente sujeto y verbo. Y así tengo mi conjugación presente simple de forma positiva.
Cuando entro a negativo es cuando voy a empezar a conjugar con el verbo to do. Ahora, en esta situación, el verbo to do no va a tener un significado puro. Va a ser más una negación de una acción. Entonces, cuando yo digo, I do not study, yo niego la acción de estudiar o yo no estudio. You do not study, tú niegas la acción de estudiar o tú no estudias. He does not study, él niega la acción de estudiar o él no estudia. Si se fijan, aunque do aparezca como auxiliar en todas estas oraciones, no va a ser un verbo traducible. Lo único que va a hacer es una negación. Yo no estudio, tú no estudias, él no estudia, ella no estudia, eso no estudia, nosotros no estudiamos y ellos no estudian. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo mi forma no contracta y mi forma contracta. Las dos formas van a ser igual, simplemente una está completa, una está con su apóstrofe. Ya habíamos discutido esto en el video del verbo to be. En su forma interrogativa, voy a colocar el verbo to do en cualquier acción para realizar lo que se llama una pregunta de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pongo el do al inicio de una pregunta es porque voy a preguntar por algo que se está realizando. Si yo pregunto, ¿do I study? Mi traducción correcta sería, ¿yo estudio o estudio yo? ¿Do you study? ¿Tú estudias o estudias tú? Does he study? ¿Él estudia o estudia él? Does she study? ¿Ella estudia o estudia ella? Does it study? ¿Eso estudia o estudia eso? Do we study? ¿Estudiamos nosotros o nosotros estudiamos? Do they study? ¿Ellos estudian o estudian ellos? En su forma auxiliar o en su forma combinada, vamos a decir que una acción no se hace o dos, vamos a preguntar por una acción que se hace. Por ahora no lo vamos a utilizar de forma positiva, no voy a poner do con study, porque esto nos va a dar una oración muy diferente. Cuando veamos cargas de la oración, lo vamos a discutir a profundidad, pero por el momento vamos a dejar el auxiliar do como la negación de una acción o en forma interrogativa la pregunta de una acción. Ahora, en el estudio de los verbos vamos a ver estos términos de forma muy frecuente: verbo principal y verbo auxiliar. Para dejar las cosas en claro, nada más vamos a tener tres verbos auxiliares en el idioma: el verbo to do, aquí presente, el verbo to be, que vimos anteriormente, y el verbo to have. De igual forma, vamos a tener distintos auxiliares. Hay una serie de auxiliares que la Real Academia de la Lengua Inglesa considera como verbos, pero en realidad funcionan un poquito diferentes. Los vamos a ver cuando veamos auxiliares de segunda forma. Pero bueno, estos verbos auxiliares, por el momento nada más van a ser el verbo to do, el verbo to be y el verbo to have. El resto van a ser verbos principales. Eso significa que van a determinar la acción que realmente se está elaborando por el sujeto. Lo que hacen las reglas de conjugaciones de los verbos auxiliares es que van a tener tres formas de convivir o de relacionar los verbos unos con otros. Si se fijan, yo aquí tengo el verbo to study de nueva cuenta y voy a tener ciertas reglas en específico. En positivo, el verbo to do no se va a usar. En negativo, voy a tener mi conjugación directa: I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do.
Y le voy a agregar el not para indicar que es negativo. Pero pongan atención en esto. De nueva cuenta, el verbo to study, una vez que entra el verbo to do, ya no cambia. Y esto es por norma. Igualmente, de forma interrogativa, cuando yo tengo el verbo to do como auxiliar, este es el que se va a conjugar con mi sustantivo, con I, con you, con he, she, it, y así sucesivamente. Pero cuando entra el segundo verbo o el verbo principal, entonces este ya no se conjuga. La mayoría de las ocasiones, el primer verbo que aparece en una oración va a ser el verbo auxiliar, mientras que el último verbo que aparece en una oración va a ser el verbo principal. Si yo tuviera una norma de conjugación, yo diría que una vez que yo tenga el verbo to do en cualquiera de sus formas, ya sea do o dos, y que lo use de forma combinada, esto significa que el siguiente verbo no se conjuga. O sea que voy a poner, si por ejemplo tengo study, todas mis conjugaciones van a llevar study, independientemente de cuál sea. Es este el que se va a conjugar, no este. Esto incluye cuando pongo el auxiliar to do, en cualquiera de sus formas, I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Y después, como segundo verbo, vuelvo a poner el verbo to do. Y aquí tenemos nuestro ejemplo nuevamente. Cuando viene solo, vamos a tomar el verbo como si fuera principal. Entonces yo hago, tú haces, él hace, ella hace, eso hacen, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos hacen. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. No hay un verbo intermediario y viene solo, se toma como principal. Pero en el momento que combino el verbo to do con cualquier otro verbo, incluyendo el verbo to do, voy a tomar este primer verbo como auxiliar, I don't, y este va a negar mi oración. Y es hasta el segundo verbo donde ya digo que es el verbo hacer. Yo no hago. Tú no haces at all. De forma interrogativa sería do I do you do, does he do, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vamos a tener algunos ejemplos. Vamos a iniciar de nueva cuenta con nuestra forma interrogativa. Do you do your homework? Tú haces tu tarea, tomando en cuenta que el auxiliar nada más está poniendo la forma interrogativa. No se está traduciendo directamente. Y después vamos a responder de nuestras tres formas: positiva, negativa, negativa reafirmativa o negativa correctiva. En primera instancia voy a decir, yes I do my homework. Si lo hago, yo hago mi tarea. No, I don't do my homework. No, no lo hago. Y aquí tengo negativo y verbo principal. Yo no hago mi tarea. Y luego tengo no, I don't. Yo no lo hago. Y aquí voy a tener una palabra nueva, nunca. I never do my homework. Yo nunca hago mi tarea. Never, nunca, va a ser algo que nosotros llamamos un adverbio de frecuencia. Estas palabras son especiales porque aunque estén en medio de una conjugación, no intervienen, funcionan más como un comodín. ¿Sale? Hay otra cosa que deberíamos notar, y es que con el auxiliar que nosotros empezamos nuestra pregunta es de la forma en que nosotros vamos a responder. O sea que si yo inicio una pregunta con do you, voy a responder yes I do o no I don't. Y luego vamos a tener una nueva conjugación con el verbo study. Vamos a usar el do en esta ocasión conjugado con she, que es Sarah. Y nada más lo vamos a usar de auxiliar porque aquí el verbo principal va a ser estudiar. Entonces tengo mi pregunta, ¿does Sarah study English? Yes, she does. Sí lo hace. She studies English. Y aquí como la oración es positiva, voy a pasar el verbo principal de forma directa, no voy a usar ningún intermediario. De forma negativa, no, she doesn't.
She doesn't study English. Y aquí a la hora de negar la oración estoy básicamente conjugando con el verbo to do, lo cual significa que ya no se conjuga study directamente, entonces ya no necesito hacer el cambio con study, el cambio pasa directamente al verbo to do. Y luego voy a tener mi forma negativa correctiva. No, she doesn't. She studies Italian. No, no lo hace. Y como esta es una oración positiva, voy a de nuevo conjugar mi verbo study directamente. She studies Italian. Y aquí voy a tener un ejemplo muy peculiar, que es el caso de la conjugación de do con have. Hay gente que hace el negativo have como haven't, para decir no tener. Técnicamente eso está mal. Y realmente lo que vamos a hacer es que vamos a negar primero con do y después con have, porque haven't quiere decir otra cosa totalmente distinta. Cuando veamos el auxiliar to have, vamos a entender un poquito más por qué. Pero iniciamos. Do you have a pencil? Tú tienes un lápiz. Indicando que do es una pregunta de acción. ¿Tienes tú un lápiz? De forma positiva, yes I do. Si lo hago. I have a pencil. Yo tengo un lápiz. Y como a partir del punto volvemos a iniciar nuestra oración, I have a pencil se conjuga de forma positiva. Yo tengo un lápiz. La conjugación es directa. De forma negativa, no, I don't have a pencil. Y de nueva cuenta aquí estamos jugando con la forma de la estructura de la oración. No, I don't have a pencil. No, yo no tengo un lápiz. I don't have a pencil. Y luego voy a tener esta que es una negativa, pero voy a corregir. No, I don't. But, pero, I have a pen. Ahora, fíjense. Aquí niego directamente, no, I don't. No, yo no. O no, yo no lo hago. O no estoy negando la acción de tener. Pero, y este but va a ser un conector. But I have a pen. Pero tengo, I have, pero yo tengo una pluma. Solo para dejarlo bien en claro. Siempre que yo use I don't have o cualquiera de sus variaciones, you don't have, he doesn't have, esto va a ser yo no tengo. Mientras que cuando yo diga I haven't, esto va a ser yo no he o cualquiera de sus posibles conjugaciones, you haven't, he hasn't. You haven't, tú no has, he hasn't, él no ha. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando yo conjugue con el verbo to have, yo necesito poner otro verbo de otra forma. Reiterando, cuando veamos el verbo to have en su plenitud, vamos a entender por qué. ¿Sale? Yo no tengo, yo no he. Ahora, una última consideración. Tanto el verbo to do como el verbo to be pueden ser utilizados como auxiliares y como principales. Pero cuando usamos el verbo to do, realmente no lo vamos a combinar con el verbo to be. Entonces está mal que nosotros digamos do you be o do you are. El verbo to be es muy especial. Entonces este se va a conjugar de forma directa. Are you, is he. Generalmente no los vamos a combinar. No de esta forma. Ya cuando veamos conjugación avanzada, voy a decirles cómo hacer todos estos movimientos. ¿Sale? Esto es todo por ahora. Mi nombre es Ángel Araiza. Soy profesor de idiomas. Si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse a mi canal. A mis alumnos, estudien sus verbos. Nunca me voy a cansar de decírselos. Para
mis suscriptores o la gente que no me conoce, mis alumnos generalmente tienen una lista de verbos, entonces siempre les pido que los conjuguen. Probablemente la vaya a subir al canal de alguna o de otra forma para que ustedes también la tengan a la mano, ¿sale? Pero por lo pronto pueden bajar alguna lista de internet de los 100 verbos o los 200 verbos más utilizados en el idioma, tanto regulares como irregulares. Próximamente, en próximas ocasiones también voy a hacer una descripción de cómo funcionan los verbos realmente, cuáles son todas las clasificaciones, para que no se me confundan. ¿Va? Cuídense mucho, nos vemos después y pues eso es todo. Bye bye.